con nosotros nuestros 4 ponentes del sínodo de la Asamblea Sinodal. Quiero presentarles a cada uno de ustedes. Ya los conocemos, pero algunos quizá no los conozcan suficiente. En primer lugar está el padre Manuel Fernando Sedano. Es un sacerdote de nuestra arquidiócesis de Puebla, que tiene una maestría en arte y arquitectura al servicio de la liturgia y doctorado en Sagrada Liturgia por el Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo en Roma. Además es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Liturgistas. Además es maestro de liturgia de la Pontificia en México y en distintos centros que tiene la Sociedad Mexicana de Liturgistas. Es profesor en nuestro seminario parroquiano y párroco de Cristo Rey en Valle del Sol, aquí en nuestra ciudad arzobispal. Gracias, Padre Fernando. El padre Alejandro Vázquez Espinosa también pertenece a nuestra arquidiócesis y es licenciado en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, y es maestro de Derecho Canónico en el Seminario Mayor Palafoxiano. Fue cuasipárroco de Cristo Rey en ese tiempo de la parroquia, cuando la tenía en la que ahora es parroquia en Valle del Sol, y fue también encargado de la Casa de la Familia, el miembro del equipo formador, el vicerrector, uno de los vicerrectores del Seminario Mayor hasta la fecha. El padre Óscar Hernández también es de nuestra diócesis. Él es licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma y ha desempeñado varios ministerios: vicario parroquial, promotor vocacional, formador del Seminario Mayor. Actualmente es maestro de nuestro mismo seminario y párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Rayo. Y tenemos a un invitado de otra arquidiócesis, la Arquidiócesis Mexicana de México, al padre Luis Arturo Guzmán. Él es también licenciado en liturgia por el Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo en Roma, y lo mismo tiene la especialidad en arte y arquitectura al servicio de la liturgia. Es maestro de la Pontificia y el que coordina todos los cursos de verano de liturgia en la Pontificia. Es maestro del Conciliar de México y además es secretario ejecutivo de la Dimensión de Arte Sacro y Bienes Culturales de la Iglesia de la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica. Gracias, Padre Luis, por aceptar la invitación. Les damos un aplauso a nuestros 4 ponentes. Con esta presentación damos inicio a la relación de este momento, la primera relación de trabajo. Para iniciar, quiero dar una orientación metodológica. En su material está una síntesis de los temas, como vamos a desarrollar estos temas. Esto les puede servir de orientación y al mismo tiempo para que el trabajo de grupos tenga una referencia sintética. También tiene en su material el horario de nuestra asamblea. Y ahí van a notar que el tiempo de trabajo de esta primera relación se extiende en un periodo que está marcado de 2 horas y media. Ese tiempo lo vamos a tratar de aprovechar teniendo 3 momentos de intervención de parte nuestra y habrá 3 momentos de diálogo. Este diálogo se hará entre ustedes para ir propiciando ya la reflexión de tal manera que se alcance en el trabajo de los grupos el objetivo, que es hacer propuestas pastorales concretas que orienten nuestro trabajo diocesano. Entonces, desarrollaremos esta primera relación en una primera intervención de un servidor, que es el fundamento teológico. Después haremos un acercamiento desde la perspectiva de la liturgia a la iniciación cristiana y culminaremos con
vida cristiana y de ahí se desprenderá la orientación pastoral. Comenzaré entonces la primera parte, que es el fundamento teológico. Aunque se llama así el fundamento teológico, en la primera parte quiero recuperar o queremos recuperar lo que en la consulta ustedes hicieron favor de enviarnos. Muy interesante lo que se toma como se tiene como resultado. En primer lugar, notamos que hay un auténtico y un deseo auténtico de buscar que quienes van a iniciarse cristianamente tengan una preparación. Eso existe en nuestra diócesis. Y un reflejo de ello es que casi en la totalidad de las parroquias y en los grupos o comunidades religiosas también existe un grupo de personas dedicadas a ese servicio. De hecho, existe esa inquietud porque haya una preparación. Sin embargo, también, viendo esa realidad, nos damos cuenta que no existe un proceso de formación para estos agentes en todas las parroquias. Eso también es una realidad. No existe en algunas de ellas. Segundo aspecto, los temas que se trabajan en esa preparación tienen que ver normalmente con la necesidad de responder a las preguntas: ¿qué es un sacramento? También a veces se quiere responder a la pregunta: ¿cuál es su estructura en cuanto a la materia y la forma? Saber qué materia y qué forma tiene cada sacramento, y desde luego también el tema de los efectos del sacramento. También constatamos que no están ausentes en estos temarios temas como la historia de la salvación, temas bíblicos, temas de moral que desembocarán en el deseo de hacer conciencia del compromiso que se adquiere con la precepción de los sacramentos. Están presentes también ahí esos temas. En algunas parroquias y algunos grupos de laicos, en su estructura de formación para la iniciación cristiana incluyen el querigma. También este es un dato que es importante tenerlo en cuenta, aunque hay que decir que son pocos los grupos y parroquias que lo incluyen. Eso sí hay que decirlo con claridad. Además, también la mirada de estas comunidades sobre el tema de las pláticas, como les llamamos hasta ahora, a veces tiene que ver con el cómo se celebra el sacramento. Es decir, si nos preocupamos de enseñarles el proceso del rito, muchas veces hacemos recurso solamente del rito. Eso se constata también. Eso en cuanto a los temas. En cuanto al tiempo de formación, oscila entre 3 meses, que es el más pequeño. Algunos hacen un periodo de 1 año. También aquí ya viene un sistema escolarizado, etc. No hay uniformidad en eso tampoco. Llama la atención que también se menciona que algunas veces la recepción de estos sacramentos la podemos llamar express, que no hay realmente una preparación. Cada vez se toma mayor conciencia de la importancia de hacer un proceso. También lo podemos deducir de estas aportaciones. Se toma conciencia de que se tiene que hacer un proceso, aunque también tomamos conciencia de la dificultad que esto implica. Sin embargo, podemos concluir de esta primera síntesis que nuestro compromiso de formar a aquellos que se iniciarán cristianamente es válido y es de reconocerse en nuestra diócesis. Pero también reconocemos que hay una gran variedad en esos esfuerzos y que tal vez la orientación pastoral tienda a unificar prudentemente estos procesos. Ya ahí nos quedaremos solamente como mirando lo que aportan a través de la consulta.
Segundo momento de la presentación que hago. El envío misionero a la luz del texto evangélico de Mateo 28, versículos 16 al 20, que también la próxima semana, domingo, tendremos la oportunidad de celebrarlo el domingo de las misiones. Esta lectura, a partir del análisis exegético, intenta sintetizar teológicamente sus elementos. En primer lugar, tenemos que ubicar este texto dentro de su contexto evangélico y corresponde a lo que algunos exégetas le llaman el epílogo o la conclusión. Sin embargo, está profundamente relacionado con el resto del evangelio, sobre todo a partir de los 5 discursos que en San Mateo podemos apreciar, y concretamente el discurso que va del capítulo 5 al 7 y que llamamos normalmente discurso sobre las bienaventuranzas, y que ahí está todo el itinerario, ahí está una gran propuesta de Jesús del estilo de vida que ha de tomar la comunidad cristiana. Ahí está en síntesis, y entonces estará conectado con este capítulo 28. También creo que la parte fundamental en la que nos vamos a apoyar existe en la estructura misma del texto. Es una estructura que va a estar presente en muchos textos evangélicos. Esta estructura se divide en 4 partes. Una parte que tiene que ver con la propuesta que Dios hace, es decir, Dios habla a su pueblo. Todo discurso teológico y toda experiencia vital de la Iglesia debe estar fundamentada en esto, que hemos meditado en las asambleas pasadas. Es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que habla a su pueblo. En una correspondiente inmediata se piensa, incluso lógicamente, en la respuesta del individuo. Y ahí esa respuesta la dividimos en 2. Una respuesta sacramental y una respuesta que se continúa en la vida en diversos aspectos. El cuarto elemento tiene que ver con el juicio que se hará en conformidad a estos pasos previos, es decir, cómo el hombre ha contestado a la palabra. Esa estructura nos ayudará mucho para toda la relación y de hecho creo que para toda esta parte de este munus en nuestras asambleas. Luego nos preguntamos, y también hay un dato importantísimo, ¿cuál es la finalidad de la misión? Y tiene que quedar muy claro que ahí el Señor Jesús envía a hacer discípulos. Este es el punto del papel. Jesús envía a hacer discípulos que harán ese itinerario de primero encontrarse con Él a través de la predicación, después recibirán el sacramento del bautismo, es decir, consagrarán su vida sacramentalmente, para después ser enseñados a vivir. Esas 3 partes las aprenderemos muy fácil. Es la predicación, después la celebración y por último enseñar a vivir. Esto es lo que intentaremos también manifestar en esta relación. La predicación, cómo se celebrará y cómo se consagrará el hombre a esa experiencia, y por último, cómo debe vivirlo bien. No solamente vivirlo, sino vivirlo bien. También tomamos de esta experiencia de San Mateo el que solamente es a través de la memoria de lo que el Papa Francisco, usando esa nueva palabra, dice, esa característica del discípulo, somos memoriosos. Solo la memoria le dará la oportunidad a los individuos de las diferentes épocas a actualizar este encuentro con Jesucristo. Con este argumento, entonces, validamos el esfuerzo que hace la liturgia por actualizar ese momento de encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces,
aún dentro de ese proceso de 3 pasos, enseñanza, sacramento y o más bien celebración litúrgica, y después la continuidad de la vida, ahí tenemos un punto referencial que es Comunión 3. Toda la vida de la Iglesia es memoriosa, es decir, toda la vida de la Iglesia está fundamentada en el hacer actual, por la fuerza del Espíritu Santo, el encuentro con el Señor Jesucristo. Y a partir de ahí, entonces también irá hacia la vida, y de la vida volverá al encuentro, o reencuentro, como llama el Papa, y regresará a la celebración. Por eso es una estructura que estará presente en la vida de toda la Iglesia. Vamos ahora, ese es solamente el acercamiento al texto y sobre todo tomamos esa estructura básica. Vamos a la propuesta de síntesis teológica. En primer lugar, la misma vida pastoral de nuestra Iglesia diocesana nos ofrece ya una experiencia. Comenzamos en las asambleas pasadas por valorar el sentido que debe tener la palabra de Dios en el proceso de evangelización, de catequesis, en el proceso de la comunicación, en el proceso de la reincorporación o apertura a los grupos que no viven en la plena comunión. Pero a fin de cuentas, el centro de esto es la palabra. El centro de toda esta primera parte es abrirnos a la palabra de Dios, y tendríamos que llegar a una primera conclusión: sin esa apertura a la palabra no hay vida de iglesia, es decir, no hay comunión. Sin esa apertura a la palabra no habría ni siquiera la posibilidad de injertarnos en la comunidad para caminar como discípulos misioneros. Entonces, en las primeras asambleas, nosotros ya podemos decir que la iniciación cristiana, como la nueva evangelización, estará siempre centrada en Jesucristo. Son afirmaciones sintéticas. Tal vez alguien pueda pensar, esto ya lo sabemos, y a mí me corresponde solamente retomar de la experiencia de la reflexión de la palabra y de la reflexión teológica las síntesis. Entonces, siempre será centrada en Jesucristo. Esto significa que el encuentro con Jesucristo es lo que suscita la fe. El Catecismo de la Iglesia dice que los sacramentos son sacramentos de fe. De hecho, no podríamos recibir ningún sacramento si no hay fe. Pero la fe, aquí estamos dando el presupuesto, se suscita con el encuentro con la palabra, con Jesucristo, palabra de Dios hecha carne, que es lo que nos lleva hacia la fe. Además, que la nueva evangelización ha de partir del encuentro con Jesucristo, y lo mismo decimos de la iniciación cristiana. Aquí hacemos referencia directa al documento que en la asamblea pasada ya nos han ofrecido y que hoy vamos a votar. Dice este documento: la tarea de la evangelización brota del mandato de Jesús: ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. La nueva evangelización, a la cual hoy es llamada la Iglesia, brota del mismo mandato. Ahí ya tenemos un aspecto cristológico. El origen de la misión proviene del mandato de Jesucristo. Nuestra comunidad en su conjunto y cada uno de los miembros no hemos de perder de vista que el anuncio de la buena nueva, la transmisión de la alegría del Evangelio, se ha de entender y asumir como respuesta a este mandato de comunión y comunión con la voluntad de Cristo. Tenemos obviamente parte de ese argumento cristológico. Es necesario crecer en la conciencia de que somos enviados. En un segundo párrafo dice: el anuncio de la buena nueva y el encuentro con Jesucristo es lo que suscita la fe, lo que acabo de mencionar. Por ello, la nueva evangelización, podemos decir, la iniciación cristiana, ha de partir del encuentro con Jesucristo. Parecería algo ya muy repetido, pero aquí lo importante es que nos planteemos si en realidad la iniciación cristiana está comenzando con ese encuentro con el Señor Jesucristo.
Jesucristo. Entonces, hay que empezar a reflexionar si lo estamos haciendo así, si estamos partiendo de este primer momento. La iniciación cristiana, como la nueva evangelización, se vivirá en la experiencia concreta de la comunidad eclesial. Entonces, vamos ahora a los elementos eclesiológicos. Un principio fundamental es que se incorpora a Cristo, se incorpora a la iglesia. La intención de Dios desde siempre, podemos decir así, ha sido constituir un pueblo, y todas las acciones que Él va realizando entonces tienen esa finalidad. La misma redención es parte de ese plan de salvación de Dios, de hacer un pueblo de su propiedad. Entonces, quien se incorpora a Cristo, quien se encuentra con Jesucristo, necesariamente entra a la comunidad de Cristo. En la práctica puede ser que alguien piense esto no se da. Algunos de nosotros podemos estar fuera de ese contexto de iglesia, pero de suyo debería ser así. Estamos presentando los principios generales. Esta comunidad eclesial es una comunidad que se renueva constantemente y se autocomprende como pueblo de Dios, llamado a ser también sacramento universal de salvación. Tiene una función concreta que individuamos como sacramento, como medio, como instrumento de la salvación de los hombres, de la mediación entre Dios y los hombres. Esto lo encontramos en el Lumen Gentium, en el número 1. Al mismo tiempo, entonces, podemos decir que la iniciación cristiana debe ser un reflejo de la experiencia de iglesia que estamos viviendo, y al mismo tiempo de la autocomprensión que tenemos de ella, pero sobre todo de la vivencia. En uno de los folletos que el SEDA nos ofreció como un acercamiento a Palestina, y que hace el padre Felipe de Jesús de León, que conoce nuestra diócesis y está cercano a esta experiencia, pues ahí encontramos muchos de estos elementos, y él habla de un momento iniciático familiar, y creo que aquí queda perfectamente bien reflexionar sobre ello. Cómo la iniciación cristiana se da ya desde el núcleo familiar, o debería darse en el núcleo familiar, porque es allí, sobre todo hablando del bautismo de infantes, a donde está en la experiencia de la fe, donde recae el compromiso también de la fe. Entonces, creo que es importante tener en cuenta este punto para la comprensión general de la iniciación cristiana. Entonces también podemos decir que la iniciación cristiana se debe asumir como un compromiso de iglesia dentro del marco general de la nueva evangelización. Por lo tanto, solo partiendo de la predicación de la palabra de Dios, que anima a la comunidad, como hemos meditado en nuestra primera asamblea, lo que le da vida a la pastoral, como ha hecho toda la iglesia, todo hombre no bautizado será conducido al encuentro con Jesucristo vivo y acompañado por sus hermanos, se iniciará en la vida del discípulo. Se iniciará en la vida del discípulo misionero. Nuevamente podemos hacer referencia al documento sobre la nueva evangelización de la primera asamblea. Hemos de tener claro que si la Iglesia decide hablar de sí misma, es para hablar de su origen y su finalidad. Tiene sentido que la Iglesia hable de sí misma si habla de su origen en la Trinidad, que quiere la salvación de todos los hombres. Tiene sentido si lo hace desde la centralidad de Jesucristo y el reino como absoluto. Tiene sentido si esto le lleva a relanzar su misión de anunciar y hacer presente este reino. Solo en este horizonte el tema eclesiológico resulta de interés para el hombre actual. Dice también este mismo documento, habrá que seguir impulsando el proyecto eclesiológico del Vaticano II. Estamos celebrando su aniversario y estamos también, creo que en sintonía con ese esfuerzo como Iglesia diocesana.
Además, la iniciación cristiana, comprendida o debe ser comprendida y sobre todo vivida en la unidad como un proceso que tiene 3 momentos. Por lo pronto, también en la consulta se nota cuando vamos directamente en nuestras pláticas al tema del sacramento, que fijamos la mirada en el momento sacramental de la iniciación. Casi siempre, incluso creo que la mayoría de nosotros, cuando hablamos de iniciación cristiana, que era el tema de esta asamblea, inmediatamente viene a la mente los 3 sacramentos. Es, creo que, un sentir, una práctica común. Vamos directamente a los 3 sacramentos. Sin embargo, la propuesta es que distingamos 3 momentos. El primer momento de la iniciación cristiana debe ser un momento querigmático, necesariamente. El segundo momento será, sí, el momento sacramental. Y el tercer momento será un momento que podemos llamar vital o existencial. ¿Cómo ligar estos 3 momentos? Ahí ya empiezan a surgir las preguntas que espero vayamos haciendo y que en un momento vamos a comentar entre nosotros. Entonces, la confirmación, luego del bautismo, la confirmación y la Eucaristía son solamente un momento de la iniciación cristiana. Aquí creo que es a donde necesitamos meditar un poco más. Solo se trata de un momento, es el momento sacramental. En matemáticas, en algunos casos se dice que el orden de los factores no altera el producto. Es un principio que dice así. En este caso sí, el orden de los factores sí altera el producto. Y de hecho lo estamos viviendo. Creo que lo que hoy vivimos tiene mucho que ver con esa carencia del proceso querigmático. Ha faltado poner más energía y se refleja, como decía en la consulta, cuando solamente pocos grupos dicen tenemos primero un retiro querigmático, un proceso querigmático, y la mayoría nos enfocamos a los sacramentos. Y cuando nos enfocamos a los sacramentos, también de aquí les doy un punto de reflexión. Normalmente nos acercamos a ellos bajo la estructura y la hemorfista que fue utilizada en la Edad Media para explicarnos, que es válida y seguirá siendo válida. Pero normalmente vamos a preguntarnos qué es un sacramento, cuál es su materia, cuál es su forma y cuáles son los efectos de esa línea de la causalidad que Tomás de Aquino tomó de Aristóteles en ese sentido. Entonces, también eso nos puede hacer reflexionar. Además de que solo nos acercamos al momento sacramental, lo hacemos solo desde el punto de vista del hemorfismo, y eso puede provocar que en la experiencia los sacramentos pierdan el dinamismo propio que les corresponde por ser acciones divinas, por ser acciones que son propiciadas y, digamos, accesibles por el Espíritu Santo. Entonces, podemos decir que la iniciación cristiana debe incluir estos 3 momentos. El momento que llamamos querigmático, momento sacramental y un momento vital que extiende o continúa la experiencia del encuentro. Y se da una cierta singularidad hermenéutica, este concepto que utiliza el Papa Juan Pablo II en Fides et Ratio. Tendrá que moverse en esa circularidad, ir del encuentro con Jesucristo en el querigma al encuentro sacramental y al encuentro vital y regresar al reencuentro con el querigma, con la palabra, volver al sacramento, a la celebración, a meterse en esa comunión sacramental y volver a la vida. Se le llamará entonces una cierta circularidad hermenéutica. Estos 3 momentos están ligados de forma inexplicable, es decir, no se podían separar. No son opcionales. En el texto del Evangelio, que tal vez lo vi muy rápido, porque no era la intención hacer toda la experiencia aquí, pero está claro en el texto evangélico esos 3 momentos. Insisto, no es opcional, de tal manera que entonces
quienes estamos al frente de las comunidades y quienes formamos parte de ellas, no podemos estar discutiendo si se hace o no se hace. Esto creo que le pertenece de suyo a la Iglesia y le pertenece al Evangelio, y por lo tanto tendríamos que tomarlo como primer punto normativo. La iniciación cristiana, como la nueva evangelización, estará siempre ligada a un proceso de conversión, y eso viene por ende. Si hay encuentro con Jesucristo, si hay celebración y consagración a través de digamos, esa acción litúrgica de memoria, por ende viene el proceso de conversión. Necesariamente mueve el corazón. Ese es el impacto que debe tener el querigma, que mueve el corazón del oyente y lo pone en ese proceso de conversión. En los dos niveles, tanto personal como comunitario. La Iglesia entonces no introduce a los sacramentos. La Iglesia introduce al misterio de Jesucristo y al misterio de la Iglesia. Son los dos fundamentos que se dan. Introduce al misterio de Cristo y al misterio de la Iglesia, de tal manera que todo el proceso que va siguiendo aquel que es iniciado no se puede interrumpir. Es un proceso continuo. También aquí podemos ir reflexionando cómo nosotros a veces queremos hacer que las cuestiones pastorales nos muevan en el sentido teológico, y es al revés. Tenemos que hacer que nuestras comunidades vivan su experiencia a partir del Evangelio y no hacer que el Evangelio se adapte a las comunidades. Podemos decir también lo mismo del tema de la inculturación, y darle un poco por ahí, porque de repente creemos que inculturar es hacer que el Evangelio se vuelva una cultura, y no creo que sea así. Se trata de que la cultura se haga evangélica, que se vea, que se mire, se viva desde el Evangelio. Creo que esto es lo que nos va conduciendo, o a lo que nos va llevando este tipo de reflexión. La Iglesia que inicia a alguien lo hace encaminarse también en su sentido escatológico al final. Le pone un dinamismo tal que no puede detenerse. Es una especie de gigante de lo que queremos vivir en el futuro, pero que desde ahora tenemos que ir viviendo. Y esto lo realiza precisamente la iniciación cristiana. Pone al individuo introducido al misterio, lo pone en una dinámica tal que lo lleva a lo último de su esperanza, que es llegar a la salvación. Y obviamente lo va actualizando todos los días. Solo me faltan dos aspectos más, con eso. Esto nos lleva entonces a preguntarnos si no es necesario recuperar un verdadero proceso de iniciación cristiana. Por lo tanto, no nos referimos solo al momento sacramental, sino que debemos tener en cuenta todos los elementos integrantes de este proceso iniciatorio. Y en los primeros siglos de la Iglesia, y ahí podemos tomar una gran herramienta, se utilizó como método para poder lograr este objetivo el catecumenado y la catequesis. También tenemos medidas sobre la catequesis, y creo que aunque ya tenemos un documento de este sínodo, nos puede llevar a replantearnos nuevamente, a volver a mirar ese documento. La catequesis debe colaborar en este proceso de iniciación, sin olvidar la importante pedagogía familiar y la experiencia vivida dentro de la comunidad eucarística. Porque la iniciación cristiana llega a la comunión. Después de ahí se actualizará la comunión en la Eucaristía,
Por eso complementa a la iniciación cristiana, por una parte la completa, la Eucaristía, pero por otra parte le abre la puerta. Por un lado llega a su culmen la Eucaristía, por otro lado es el mismo inicio de todo lo que vendrá después. Y cuando hablamos de lo que vendrá después, en las siguientes asambleas todavía quedan otros sacramentos, queda la vida litúrgica en cuanto a la oración, en cuanto al voto, el sacramento, etc. Tantas cosas que pudieran meterse aquí.